Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes día a día conversando la palabra de Dios. Vamos a ver hoy día Israel y el pacto. Y para eso está conmigo el pastor Juan Millanao Rego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué pasa con Israel? Porque dice Israel y el pacto. ¿Qué sucede? Hay una nota bien interesante que dice: los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Interesante. Estaba abierta la posibilidad, y si ocupaban todo el territorio, lógicamente iban a estar tranquilos. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. Me parece que eso es base en este caso, porque uno le gustaría también recibir el pacto completo de Dios, pero con un propósito: no quedarse con Él, no ser el dueño y no quedarse con esa bendición. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo por la enseñanza del sistema de sacrificios. Fíjate que estaba leyendo un momento atrás aquí en Deuteronomio, el capítulo 9, el verso 23, algo muy interesante que explica por qué uno a veces no hace las cosas, ¿ya? Porque como tú decías, Israel fue animado por el Señor para que suban y posean la tierra, ¿no es cierto?, que Él les había prometido, sin considerar si tenían ejércitos, si tenían armas. No, el Señor iba a pelear las batallas por ellos. Pero aquí en Deuteronomio, en lo que Moisés le está repasando su experiencia, dice aquí 9:23, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis. ¿Qué es primero, Raúl? No creer. Claro. ¿Por qué uno no obedece? Porque no cree. Sí, cualquier cosa, bueno, en las relaciones, digamos, familiares, amistosas, del día a día, ¿por qué uno no hace lo que una persona te dijo que hicieras? Porque primeramente tú no creíste en el consejo, no lo tomaste en cuenta, ¿ya? Así que aquí hay una cuestión muy básica: ¿por qué Israel no obedece? No acuciado por las circunstancias o lo que sea. No porque los pueblos paganos tenían mejores carros de guerra, mejores caballos, sino no era ese el punto. El punto es que no creyeron en Jehová. Por eso no tomaron la tierra. Así que siempre aquí, como ves tú, desgraciadamente la historia de Israel como nación fue mayormente un reiterado, y digo reiterado, patrón de apostasía, seguido de juicios divinos, arrepentimiento y un periodo de obediencia solo breve, ¿no? Y uno ve que en esto de poseer la tierra, solo en los días de David y Salomón, ¿no es cierto?, controlaron la extensión total del territorio prometido. ¿Y por qué tuvieron menos? Porque eran incrédulos. Y como no creían en Dios, empezaron a creer en otros dioses. Cayeron en idolatría. Así que la pequeñez de lo objetivo y de lo logrado no está en la mente de Dios, siempre está en nuestra mente, que queremos encontrar nuestra identidad aparte de Dios. Estoy pensando que habíamos estudiado de Noé, ¿te acuerdas? Dios le prometió protección, le dio indicaciones, pero tenía él que obedecer, como tú dices, creerle a Dios, que lo que le estaba diciendo, que no veía nada en realidad, nunca había visto un barco, ¿no? Hay que recordar estas cosas, Sí. no había grandes extensiones de agua para mantener un barco flotante, una serie de cosas. O sea, él tuvo que creer a Dios, y en base a esa creencia él se puso a trabajar y obedecer las indicaciones que Dios le dijo. Es como decir: mira, tu vida constrúyela con estas dimensiones. No, Señor, yo pienso que estas son las mejores. Y luego recibimos el problema de la equivocación que hemos tenido nosotros y le echamos la culpa después a Dios. Tal como ya se usó la metáfora del matrimonio,
El matrimonio está cimentado, está basado en una relación de confianza. Es una creencia mutua en el uno y en el otro, ¿ya? Y esto está incluso insinuado ya, no insinuado, sino mandatado. Si tú lees aquí en Éxodo, donde están los 10 mandamientos, Éxodo 20, el verso 14, dice, no cometerás adulterio. Esto naturalmente es para el matrimonio, ¿no es cierto? Pero Dios está usando luego la metáfora del matrimonio y espera que su pueblo, que ha rescatado, que ha bendecido, que ha perdonado, que ha disciplinado y todo lo demás, aprenda y se mantenga fiel a Dios. No cometa adulterio espiritual. Estaba acordando que, fíjate que en 1631 se imprimió una Biblia en Europa y fue llamada la Biblia impía. ¿Por qué? Porque en la impresión se olvidaron de la palabra no. El mandamiento, verso 14, llegaba a decir, cometerás adulterio. La multaron con 300 libras en esos días, que era una pequeña fortuna, por tener esa caída en la impresión, ¿no? Bueno, hoy en día también, aunque hay correctores de ortografía, de palabra y todo lo demás, todavía se siguen cometiendo errores. Pero el Señor espera eso, que no cometan adulterio, que no tengan otros dioses, otros intereses y que sean su propiedad porque Él los ha comprado por creación y luego por redención en la cruz. Fíjate que Jeremías 3:20 hace alusión a esta situación, ¿eh? O sea, esto no es nuevo, en realidad viene del pueblo reiteradamente Dios advirtiéndole. Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. O sea, clarísimo lo que hicieron ellos. Si quieren un ejemplo, ahí está. Entonces son cosas del momento, entendibles, no son cosas extrañas, y Dios les dice por medio del profeta que ese ha sido su problema. Fíjate que aquí en Jeremías 11:8, que está citado en nuestra lección de esta semana, hay otro fenómeno, no solamente el del adulterio espiritual, sino dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su maldad, de su malvado corazón. Hay un problema en el corazón, no es un problema en el intelecto, no es un asunto que no fueron informados. Y ellos sabían, pero se fueron detrás de la imaginación. Ahora yo destaco imaginación porque aquí aparece, en vez de porfía, porque podría decir, no escucharon por ser porfiados, no, se cerraron a escuchar por un problema de imaginación. Y la imaginación es el inicio del proceso del pecado. Tú te imaginas que este camino que estás eligiendo, que tú mismo has elaborado, es lo mejor. Tú te imaginas que al otro lado del vallado, del cerco, los pastos están más verdes. Tú te imaginas, ese es un constructo en tu mente, no en la realidad. Pero Dios opera en el tiempo y en el espacio, en la realidad. Y con ese amor de padre y de esposo nos llama, ¿no es cierto?, para que tengamos cuidado con nuestra imaginación. En el verso 9 dice luego allí, y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá. ¿Qué es una conspiración? Técnicamente es ponerse de acuerdo en elaborar una idea, un argumento, entre 2, 3 o un poco mayor número de personas. Es ponerse de acuerdo en un relato, ¿ya? Y aquí el relato no es la voluntad de Dios, sino que es un relato paralelo de cómo ellos creen que van a ser más felices. Fíjate que según de Tesalonicenses, Pablo advierte en estas situaciones, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Por qué? Porque trabajan bajo su imaginación, su punto de vista. Es un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, bien se sabe que si tú te repites una mentira en tu mente una y otra vez, llegas a creer en la mentira. Fíjate que la palabra creer
se ha jibarizado, se ha prostituido tan gravemente que creer, como leíamos en Deuteronomio 9:23, y no creíste ni obedeciste, creer en Dios, ¿no es cierto? Se ha echado a perder tanto la palabra creer, que si por ejemplo alguien dice, ¿lloverá mañana? Y te responden, creo que no. Es decir, ahora el creo es paralelo a la duda, no a la convicción. Por eso la palabra creer es una palabra potente, pero que se ha desvanecido en su significado profundo a través del tiempo. Agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a volver mañana con ustedes. Bendiciones.